Hoy en 7Drums te vamos a enseñar la diferencia entre micros dinámicos y micros de condensador, como no, con nuestro amigo Adrián Tucker. Así que quédate con nosotros y ¡adentro con la intro! Bueno amigos, sois muchos los que nos habéis dicho, nos habéis preguntado muchísimas veces: oye Seven, ¿por qué utilizas este tipo de micro? ¿Por qué utilizas este tipo de micro? ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues un tipo de micro que utilizamos es dinámico y otro tipo de micro pues lo tenemos aquí, que es de condensador, ¿vale? Entonces el dinámico, pues como habéis visto, este tipo de micros nosotros solemos utilizar sobre todo en los toms. Para ello también hemos cogido y hemos invitado a nuestro amigo Adrián Tucker, que si no lo conocéis, muy mal, porque tenéis que pasar por el canal que se llama Adrián Tucker, ¿vale? Ahí tienen muchísima información, producción musical, vídeos, muchísima información de muy buena calidad que deberíais de pasaros por ese canal. Nosotros lo dejaremos en la descripción, ¿vale? Para que pincháis ahí y ya os lleve al canal de Adrián. Bien, como os decía, utilizamos aquí en 7Drums Audio-Técnica. En este caso, nosotros utilizamos los ATM230 dinámicos y luego utilizamos los ATM350, que son de condensador. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué los utilizamos? ¿En qué momento se deben utilizar? En fin, la gente busca también eso y son muchas las preguntas las que nos hacen. ¿Qué diferencia? Sobre todo, la que más es ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Vale? Sobre todo esto siempre depende fundamentalmente del modelo de micro en concreto y el fabricante. O sea, no es que realmente sea determinante una diferencia entre coger dinámico o coger condensador, porque al final tú tienes que conocer bien el micro, el resultado que da, y dependiendo, hay 1000 micros en el mercado, y dependiendo de un fabricante u otro y de una respuesta u otra del propio micro, tomas la decisión. Ahora bien, sí que hay ciertos apuntes, ciertas diferencias a nivel general que cambian de un condensador a un dinámico, ¿vale? Entonces, normalmente los micrófonos dinámicos tienen una sensibilidad más baja a la presión, entonces por eso, por ejemplo, en una caja ponemos un micrófono dinámico o en un amplificador de guitarra ponemos un micrófono dinámico. ¿Por qué? Porque como son sonidos con mucha presión sonora, el micrófono dinámico responde mejor y suaviza un poquito más. Además, el micrófono dinámico normalmente, como siempre, tiene un espectro de frecuencia un poquito más limitado. Por ejemplo, el micrófono de condensador, que suele ser más sensible, por esto que te digo, en un micrófono de condensador, pues a una presión muy fuerte es complicadillo. De hecho, hay algunos micrófonos de condensador que tienen cápsulas tan sensibles que una presión muy fuerte puede romper la cápsula. Entonces, un micrófono dinámico en ese sentido suele ser algo más resistente y suele funcionar un poquito mejor. Y lo que decía, un micrófono de condensador suele abarcar un espectro más grande, tanto por abajo como por arriba. Un micrófono dinámico, como por ejemplo, seguro que mucha gente se está imaginando, el típico Shure SM57, que colocamos en la caja, pues eso es una clara referencia, ¿no? Es un sonido muy medioso, es una inyección de medios que está muy bien porque te da todo el cuerpo de la caja, por ejemplo, y hay veces que, bueno, pues dices, como tengo los aéreos de condensador que son súper sensibles y llegan más arriba, por eso también se suelen poner de condensador en los aéreos, porque como los platos son más brillantitos y tal, nos cogen todo eso, y bueno, pues la caja contrasta muy bien con esa inyección de medios. Entonces todo esto es a nivel general, y la clave está en el contraste. O sea, los micrófonos, yo, por la experiencia que tengo, lo que mejor funciona es por contraste. Es decir, si tenemos una fuente muy agresiva, muy mediosa, pues colocamos un micrófono que contraste y que tenga una respuesta diferente. Yo digo muchas veces que esto ya, mira, aquí tenemos en este ejemplo, tenemos dos micrófonos que son de condensador, por ejemplo, Audio-Técnica y pues, por ejemplo, los típicos AKG o lo que sea. Audio-Técnica suele fabricar micros de condensador que son más brillantitos, más suaves. Sin embargo, pues un típico AKG o un típico Neumann son más oscuros, ¿vale? Tienen otro tipo de respuesta. Entonces, si lo que vamos a captar es una fuente muy brillantita, pues un micrófono de contraste viene bien. O si por el contrario es una fuente más oscura, un micrófono de contraste viene mejor. Aparte, hay una cosa que también lo estuvimos viendo, que bueno, es que esto es tan largo, que aparte ya no solamente ya es el micro, también dependerá del tipo de previo que estés utilizando. Por ejemplo,
con el previo con el previo que nosotros utilizamos aquí en Seven Drums, pues claro, también el previo era como un poquito más, tiene la posibilidad de Claro. un poquito más brillante, de medio o Sí. simplemente que sea menos brillante, ¿no? O sea, Exactamente. entonces eso también es cuestión de ir jugando. Por eso es tan importante el conocer también el equipo y muchas veces, pues bueno, no centrarnos solamente en decir, vale, como este tiene este micro, pues este micro es el que tal. No, hay que ver muchas veces las especificaciones, desde sala, desde tipo de previo y lo demás. Claro, ahí va la siguiente pregunta. Muchas veces nos habéis preguntado, ¿por qué utilizáis estos o utilizáis los de condensador, los dinámicos o los de condensador? Muchas veces es simplemente por tema de gusto, ¿vale? Y muchas veces, pues a lo mejor el tipo de batería, ¿vale? Hay una cosa muy guay que pasó hace muy poco. Yo tuve el festival de Alteiza Drum Fest y entonces a ese festival pues me llevé estos, los de condensador. Hablando con la gente de Audio-Técnica me dijeron que bueno, que era una muy buena elección. Daros cuenta de que esto era un teatro, o sea, la acústica ya de por sí es una acústica que está cuidada y demás, ¿no? Entonces, pues por PEA iba a salir como yo me iba a esperar, ¿no? Realmente después los dinámicos los suelo utilizar mucho aquí en el estudio, ya que el estudio, pues bueno, pues me da, ya tienes ya unas reflexiones totalmente diferentes y entonces el sonido, como ya bien ha dicho Adri, es mucho más directo, ¿vale? Entonces, digamos que te lo hace como más gordito, ¿bien? O sea, a mí, en mi parecer, ¿sabes? Después escuchando los dos, pudiendo hacer esa comparativa, ves eso, ¿no? Como que es un poquito más gordito. Entonces, más que nada por eso, es cuestión ya de ir a gustos, ¿no? De cada uno, ¿no? Y también de conocer el equipo, ¿sabes? O sea, eso por supuesto. Estos, por ejemplo, los Audio-Técnica, tanto los 230 como los 350, parecen unos micros espectaculares, que desde el primer momento ya, vamos, a mí por lo menos ya me estaban dando lo que yo quería, ¿no? Entonces, pues bueno, eso Sí, totalmente, o sea, es totalmente cuestión de gustos y lo que dices, fundamental, conocer el equipo. Es decir, tú cuando tienes que afrontar una grabación o afrontar un sonido que quieres capturar, tienes que conocer muy bien tu equipo, porque si no, no sabes realmente cómo va a sonar. Muchas veces dices, no, me voy a comprar unos micrófonos tal cual porque seguro que suena muy bien. Sí. Pero si no lo conoces realmente, un micrófono por sí mismo no tiene un comportamiento estándar, sino que se va a comportar en función de la fuente de sonido que tengas. Entonces, aquí estamos hablando de diferencias generales entre micrófonos de condensador y micrófonos dinámicos. Por supuesto, no estamos hablando solo de sonido, no estamos hablando pues que obviamente un condensador lleva Phantom, etc. Mil historias. Estamos hablando a nivel sonoro. Y yo diría que fundamentalmente la diferencia que podemos encontrar pues son temas de sensibilidad, temas también de efecto proximidad. Un micrófono dinámico muy cerquita tiene un efecto proximidad característico que tiende a suavizar una fuente pues que a lo mejor sea muy agresiva, por eso se utiliza mucho en amplis de guitarra o en cajas. Y estos son, por supuesto, todo a nivel general. Nos podríamos quedar con eso, con que un micrófono de condensador tiende a ser un poquito menos sensible y un micrófono de condensador tiende a ser un poquito más sensible o bastante más sensible y un micrófono dinámico es menos sensible. Hay que estrujarle más. Hay que darle un poquito más para que responda, y tal. Bueno, después otra pregunta. Realmente, si tú tienes tu home studio, ¿vale? Y tal, ¿qué micros a lo mejor, pues bueno, pues recomendarías, a lo mejor para empezar, para poder grabar la batería? Para poder grabar la batería, un set de micros, ¿vale? ¿Qué serían? ¿Dinámicos? Sí, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el comportamiento del micro dinámico, a nivel general nuevamente, para la caja. ¿Vale? Para la caja me gusta bastante porque tiende a suavizarla. Por supuesto, tú mismo sabes que de una caja u otra hay un mundo. Pero normalmente a mí me gusta para la caja utilizar dinámico, también para los toms, por eso, porque además tenemos el micro súper cerquita, tenemos ese impacto, tenemos una liberación de energía muy fuerte y el dinámico suele responder bastante bien. Entonces, para micros cercanos, caja, toms, me suelen gustar los dinámicos. Luego para overheads, normalmente me gustan más los de condensador, por eso, porque son como más sensibles, entonces están más alejados. Luego también tienen esa respuesta un poquito más amplia y te captan mejor todo el sonido de platos y el sonido general de la batería. También, bueno, no estamos mencionando a lo mejor tampoco los micrófonos de cinta, que es otro tipo de tecnología, pero
ahí ya es meterse un poquito más en Sí, bueno. detalles más técnicos, etc. Lo que se suele usar, pues eso, yo diría que para close miking, es decir, para los spots, los micros cercanos de la batería, los dinámicos funcionan muy bien, para aéreos y para sala, micrófonos de condensador, y para el bombo, a mí me gusta un híbrido. Me gusta utilizar micrófono dinámico, el que colocamos cerquita, el que está pegándole ahí fuerte, y a lo mejor si colocamos un micrófono más lejos que capte ese grave, etcétera, un micrófono de condensador. Esto, como siempre, a nivel general, a nivel genérico, para que vosotros mismos, para que tu audiencia probéis. pueda probar y buscar qué tipo de micrófono. Efectivamente, si esto al final es un poquito, ¿sabes? También como a mí me preguntan muchas veces, ¿no? En plan de, oye, ¿saben qué batería me recomienda? Pues bueno, pues hombre, realmente ya no es cuestión de estar con una marca o no estar con una marca. Es cuestión simplemente de gustos. Y ahí en gustos, pues bueno, yo te puedo decir que a mí me gusta la SQ1 y a lo mejor la pruebas tú y no te va a gustar, porque no es el sonido que a lo mejor a ti te gusta. Con los micros pasa exactamente igual. A mí, por ejemplo, pues bueno, yo tuve la suerte de confiar en una persona que, bueno, en este caso me ayudó con la elección de los micrófonos y no se equivocó. Y era lo que yo buscaba. O sea que al final es eso, ¿no? Entonces, pues nada, realmente lo que tenemos aquí, recordar, por ejemplo, para los toms de dinámico tenemos el ATM 230 y también utilizamos para los toms, podemos utilizar el 350 de Audio-Técnica. Muy buenos micros, muy buena respuesta, estamos súper contentos con ellos. Así que nada. Bueno, Adri, muchísimas gracias. Nada, espero haber aclarado esas dudas. Claro que sí, claro que sí. Además, a nosotros es que nos preguntan cada 2x3, oye, ¿qué diferencia hay entre eso, entre dinámicos, tal, no sé qué? Bueno, pues lo vamos a explicar aquí. ¿Y qué mejor? ¿Que lo voy a explicar yo? No. Además, a un profesional a explicarlo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Es un placer estar aquí. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado, ¿vale? Porque la verdad que ya sabéis que Adrián Tucker tiene un canal, ¿vale? Se llama Adrián Tucker. Y también, si queréis preguntarle cualquier historia que tengáis, de lo que sea, entrar en su canal, ponérselo también. Tiene muchísimo contenido muy interesante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si eso es así, recuerda, dale a like, comenta y comparte. Ya sabes que tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales y, como no te olvides de entrar en 7drums.com, donde ahí te podrás bajar todas las partituras que hay de los casi 600 vídeos que tenemos para ti, para los 7drummers. Yo soy Rodríguez, él es Adrián Tucker y, como siempre digo, amigos míos, sed felices.